Virgen de Guadalupe, rompe las cadenas que oprimen mi corazón. Libérame de todo mal y guíame hacia la luz de tu amor y protección. En este episodio vamos a hablar todo lo que hay que saber de la Virgen de Guadalupe. ¡Vámonos! En México, el 12 de diciembre es el día que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac al indio Juan Diego. Una fecha no oficial de celebración mexicana. Yo diría que después de el Día de la Independencia, tal vez la Navidad es la tercera festividad más importante de México. Tal vez empatada o más arriba que la mismísima Semana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe tiene esta importancia para México? Hablamos de una Virgen de tez morena, con un manto color esmeralda estrellado, en la que está viendo piadosamente a un indígena mexicano. ¿Qué significa la Virgen de Guadalupe? Hablaremos primero de su trasfondo religioso, no podemos escapar de él, y también de su influencia social, porque México se dice que hasta los ateos son guadalupanos. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe para los mexicanos? Y porque han pasado 5 siglos y sigue habiendo peregrinaciones inmensas a la Basílica, allá en el Cerro del Tepeyac, por allá en México, en la Ciudad de México. ¿Qué onda? Vamos a empezar y como siempre empezaremos por el principio. Ubiquémonos en el año 1531. En 1521 se dio la conquista de México y la caída de Tenochtitlán, la ciudad fundada por los tenochas, aztecas, mexicas, como le quieran llamar. Esta ciudad que cayó a manos de los españoles o de los castellanos, por así decirlo, y también a manos de otro gran cúmulo de indígenas enojados con la tiranía del imperio de la Triple Alianza, que era Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, y entre ellos tlaxcaltecas y cholultecas también en su momento estaban dentro de esta coalición que hicieron los españoles, liderando esta rebelión en contra de los tiranos de la Triple Alianza. ¿Qué pasa después? Años después llegan los primeros frailes que intentarían hacer la conquista espiritual de México. Sí, va a ser la conquista política y económica. Sí, ahora tú vas a darle tributo a estos señores blancos barbados en lugar de al señor Cuauhtlatoani, que era el último, que fue el señor Cuauhtémoc. Ahora me lo darás a mí el tributo. Pero aparte, venimos a quitarte tu religión y a ponerte otra religión. Entonces, en 1524, 3 años después, llegarían los primeros misioneros franciscanos que venían a hacer la conquista espiritual. Entre ellos estaban Fray Mantir de Valencia, Fray Francisco de Soto, Fray Martín de Jesús, Fray Juan Juárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Toribio de Benavente, apodado también Motolinía, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida y Fray Juan de Rivas, Fray Andrés de Córdoba, Fray Juan de Palos y también llegaría más adelante Fray Juan de Sahagún. Y muchos más estarían llegando a través de los años
Después llegaría el señor Fray Juan de Zumárraga, que sería el primer arzobispo de la Ciudad de México, importante en el mito de la Virgen de Guadalupe. Pero hablaremos primero del mito. ¿Qué es el mito de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hace ya casi, vamos a cumplir ya 500 años, cuidado, en 2031 vamos a cumplir 500 años por la Virgen de Guadalupe. Va a ser una fiesta tremenda, yo quiero estar allí. Espero poder estar en la Basílica en ese tiempo. Va a ser una muy excelente festividad. Pues hablemos ahora. En el año 1531, apenas una década después de la caída de Tenochtitlán, vivía en las cercanías de la Ciudad de México un indígena llamado Juan Diego, Cualtlatohuatzin, un hombre humilde y devoto cristiano, era de los primeros convertidos, ¿verdad? El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego se dirigía al amanecer hacia la iglesia de Santiago Tlatelolco para escuchar misa. Al pasar por el cerro del Tepeyac, escuchó un canto melodioso, parecido al de pájaros. Sorprendido, levantó la vista y vio una mujer radiante, rodeada de luz, que se presentó como la Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Le pidió que fuera a ver al obispo, Fray Juan de Zumárraga, y le comunicara su deseo, que le construyeran un templo en ese lugar para demostrar su amor y compasión a su pueblo. Juan Diego, lleno de fe, obedeció y fue a ver al obispo. Sin embargo, el obispo no le creyó. Le pidió alguna prueba. Triste pero decidido, Juan Diego volvió al Tepeyac, donde nuevamente se encontró a la Virgen y le contó lo sucedido. Ella le pidió regresar al día siguiente. El día 12 de diciembre, la Virgen le pidió a Juan Diego que recogiera unas rosas de Castilla que milagrosamente habían florecido en pleno invierno. Él las colocó en su ayate, una especie de manto de tela de fibra de maguey, y volvió a presentarse ante el obispo. Cuando Juan Diego abrió su ayate para mostrar las flores, ocurrió el milagro. La imagen de la Virgen de Guadalupe apareció estampada en su tejido. El obispo y los presentes quedaron maravillados y convencidos de que se trataban de una señal divina. El obispo creyente ordenó construir una ermita en el cerro del Tepeyac, tal como la Virgen había pedido. Desde entonces, su devoción se extendió por todo México y el mundo, convirtiéndose en uno de los símbolos religiosos y culturales más poderosos de la historia. Como dicen, Reina de México, Emperatriz de América. Ahora, antes de pasar a las conclusiones, analicemos dos cosas más. La frase importantísima, en donde supuestos escritos, es la frase: no estoy yo aquí, que soy tu madre. La frase: no estoy aquí, que soy tu madre, que es la que supuestamente, según la leyenda, le dice la Virgen a Juan Diego, es una de las expresiones más emblemáticas atribuidas a la Virgen de Guadalupe. En el relato de las apariciones de Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, como ya dije, esta frase aparece en el documento conocido como Nicanpopogua, un texto náhuatl escrito por Antonio Valeriano en el siglo XVI, que narra los eventos de la aparición guadalupana. En el relato, después de los intentos fallidos de que Juan Diego por convencer al obispo en construir el templo, como ya dije, él se encontraba angustiado porque su tío Juan Bernardino estaba gravemente enfermo. Para buscar ayuda, Juan Diego intentó evitar a la Virgen y tomó otro camino para ir a Tlatelolco. Sin embargo, la Virgen se le apareció nuevamente y le dirigió las palabras llenas de ternura y consuelo. Esto, como digo, en el Nicanpopogua. El texto original aparece este fragmento: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Qué más necesitas? Inclusive habrá una revisión histórica después, ya casi para 1800, en la que dice: ¿no soy yo la que romperá tus cadenas? Hablando y diciendo que será la Virgen la que dará el estandarte y dará, como quien dice, la fuerza y la imagen y la carátula del movimiento de independencia. Pero de eso más luego. Eso es lo que dice: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Pues se hablaba del resguardo y de la seguridad y de la patronidad, ¿sí? En cuanto a santa patrona, la Virgen de Guadalupe, que sabemos es la Virgen María, pero hay distintas apariciones: la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Extremadura, y donde se aparece la Virgen es la Virgen de San Juan. No es que haya muchas vírgenes, sino que se apareció allí. Como se aparece allí, se toma como milagro y se le ora allí a esa representación de la Virgen María. ¿Va? Habla de una
protección maternal y un cuidado divino. El hecho de que los mexicanos sean guadalupanos es que la Virgen de Guadalupe es como su santa personal. Tiene una santa personal para ese país y para este pueblo en general. ¿Y qué tiene de importancia la Virgen María? Pues es una virgen morena como no lo hay nunca. Claro que es una cosa increíble que la Virgen María sea de tez blanca cuando era una mujer pues palestina, de Medio Oriente, árabe, de origen árabe, ya en su momento, bueno, no árabe, pero sí de origen pues medio oriental, indoeuropeo, y pues sí, de raíces indas, de raíces de la península arábiga, de raíces medio orientales y de Próximo Oriente, pues debería ser morena. No hay muy pocas vírgenes morenas en el mundo. Una de ellas es la Virgen de Extremadura en España y esta otra que es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es lo que la imagen ya la conocen? Es una virgen morena con las manos así cerraditas y viendo como para abajo y así morenita y con el cabello negro. Bueno, esa es una imagen que se asemeja a los indígenas mexicanos de aquellos tiempos. De ahí la importancia de que sea una virgen morena y de que sea una virgen importante para México. ¿Qué son los elementos visuales y simbólicos de la Virgen? Habla en su rostro, es sereno y humilde, con una mirada baja en señal de respeto y compasión. Su tono de piel morena, lo que identifica con el pueblo indígena. Esto rompió con los modelos europeos de representaciones religiosas de la época. Hablemos de eso de la piel más adelante. En cuanto a la Virgen de los Remedios, que fue la Virgen que usaron los españoles en la Guerra de Independencia, y la Virgen de Guadalupe, que era la Virgen que usaban los insurgentes. Y la Virgen de los Remedios es una Virgen blanca. El manto, con el azul turquesa, simboliza el cielo y la realeza divina. Dicen que el cielo estrellado o las estrellas dentro del manto de la Virgen simbolizan las estrellas que pueden ser vistas desde el Tepeyac. Vaya. Estrellas doradas representan el firmamento y se interpretan como un mapa celestial relacionado con las constelaciones visibles en 1531. El vestido es rosa-rojo, simboliza la tierra, la humanidad y la vida. Las flores de jazmín y 4 pétalos de Nahui Ojin, el símbolo central de su vestido, es el Nahui Ojin, un símbolo mexica que representa el centro del universo y la presencia de Dios. Esto integró elementos de cosmovisión indígena. El cinturón negro significa que está embarazada. Según la tradición mesoamericana, es una representación única de la Virgen en estado de gravidez. O sea, se apareció la Virgen embarazada de Jesús. O sea, todavía no nacía Jesús, era la Virgen después de la Sagrada Concepción, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, como dicen los católicos, que es inmaculada, que fue concebida sin el pecado original. O sea, se concebió sin cochar, pues, para que me entiendan, ¿verdad? La Virgen es virgen y tuvo un hijo sin haber tenido relaciones sexuales, ¿no? Aquí un dato al pie. Se asegura ya, por parte de exégesis bíblicas, que hubo una traducción incorrecta del hebreo al griego, y después al latín, y después al alemán, y después al inglés, y después al español. ¿Va? La traducción fue directa del hebreo al griego, y de ahí se pasó la mala traducción como teléfono descompuesto. Cuando se refieren a Virgen María, no se refieren a la Virgen como si fuera una mujer, pues sí, sin haber tenido relaciones sexuales. Se referían a la joven María. La palabra correcta del hebreo se refería a la joven, que era una joven. Según traducciones lo más atinadas posibles, María era una joven de 13 a 15 años, y estaba ya encinta para tener al Hijo de Dios. Sin embargo, la Divina Concepción fue un revisionismo teológico histórico más adelante, pues se refiere a la Virgen, pero en el texto original hebreo, arameo, se refiere a la joven María. Lo virgen fue un error en traducción. De ahí que las Biblias después traían este error de traducción y dan como virgen. Pero en teoría, José no es pater putatis de Jesús, es su padre sanguíneo, pero fue concebida e intercedida por Dios. Entonces es una participación de María, José y también el Espíritu Santo. No es que José sea el padre adoptivo, ¿no? El primer cuyello de la historia, no es un cuyello José. Por cuyello me refiero a la canción de "No eres mi papá cuyello", de los Padrastros. No es el primer cuyello de la historia José, sino que era el padre de Jesús, lo era. Sí, biológicamente, solo que Jesús fue el elegido por Dios, mas no era el Hijo de Dios en teoría como si hubieran concebido. Pero son diferentes interpretaciones cristianas, me estoy yendo por las ramas. Por último es que la posición de las manos, juntas en oración, pero una ligera asimetría que sugiere un gesto intercultural, una mano más clara, otra más morena, simboliza la unión de dos mundos, el indígena y el europeo.
Eso en cuanto a la Virgen, en su sentido más religioso. Ya terminando la parte religiosa, pues es la patrona de los mexicanos. O sea, ¿qué más podemos decir? Una vez que aparece la Virgen en el Cerro del Tepeyac, pues podemos hablar de que Dios tiene una especie de mirada fija en la religión, y que no es un Dios ajeno, que no es una religión ajena a los indígenas, sino que es una religión nuestra, la hacemos propia, a tener nuestra propia Virgen, que sea como nosotros, ¿sí? Y que demuestre este choque cultural de la hispanidad europea y del indigenismo mesoamericano, ¿no? Es esta nueva cultura que nació de este choque de mundos, ¿no? Pero sin dejar de lado a los que vivían aquí antes, ¿no? Pues porque pues me vienes y me presentas a un Jesús blanco, ¿no? Y a un Dios barbado. Y digo, pues yo no tengo barba, ¿sí me estás viendo? Soy un macehual. Yo no uso barba. Entonces es una religión ajena, que no entendíamos la parte del monoteísmo. Por eso es que en México y Mesoamérica son muy comunes los santos, ¿sí? Porque aquí está la cultura del politeísmo, de muchos dioses para todo, ¿no? Del dios del maíz, el dios del pulque y demás. Pues entonces nos dan santos. Ah, ok, tu santo es este dios, brother. No, es esta parte de fusionar la religión cristiana con nuestra idiosincrasia indígena desde el inicio. Esta colonización cultural constructivista, partiendo de lo conocido para proseguir a lo nuevo. Si tú conoces algo previo, lo usas para enseñar algo nuevo a la persona, no lo destruyes todo y dices, ¿sabes qué, papi? Nel, era esto, ¿va? De ahí que la Virgen tiene esa gran importancia como la patrona de México. Más adelante, en su momento, Juan Pablo II dirá que él es guadalupano, lo cual es como que no mames, México, el Papa es guadalupano, pues es nuestra Virgen, Padre Santo, esa importancia. Luego la llaman emperatriz de América y reina de México, es como que wow, es increíble. ¿Cuántas imágenes de abuelitas no hay de este señor Juan Pablo Carlos Wojtyla arrodillado en el lecho de la Virgen? Es una cosa impresionante. Después toma connotación social, pero de eso lo diremos en el siguiente bloque. Bueno, ya hablamos de la importancia religiosa y la importancia del mito de la Guadalupana y de cómo nos unió como mexicanos en su momento. No podemos obviar dos cosas también. La pintura, hablando historiográficamente, ¿qué es la historiografía? La estudio de los distintos documentos históricos. En el Cerro del Tepeyac se le hacía el culto a Tonantzin, que es una diosa importante en el panteón azteca, ¿sí? Había un templo encima del Tepeyac a Tonantzin, mismo templo que se utilizó o se destruyó para hacer a la Basílica de Guadalupe, la primera. Después la basílica se hizo más para allá y quedó el templo original y la basílica está más para allá. Yo he querido ir a la basílica, dicen que está muy chula, yo la quiero ver pues, como experiencia cultural, ¿verdad? Pero bueno, era el culto a Tonantzin, en un culto importante. Dicen todavía algunos, ahora sí que no me consta, dice el chisme, todavía hay gente que va al Tepeyac a visitar a Tonantzin y no a la Virgen de Guadalupe. Dirán que es la misma, unos dirán que es una aparición diferente, unos dirán que, bueno, se apareció la Virgen, pero los indígenas no sabían quién era la Virgen y pusieron Tonantzin, ¿no? Digamos, disociación cultural. Pero ahí está la cosa. Igual le pusieron nombres de santos a nuestros dioses prehispánicos, ¿no? Y muchos de los dioses prehispánicos tomaron distintas connotaciones, ¿no? Tlaloc se volvió un santo y así. Mayagüel, todo ese tipo de dioses se volvieron santos. No voy a meterme en ese punto. El punto es que la Virgen de Guadalupe fue un instrumento para poder colonizar, ¿sí? No hablaré si la leyenda es cierta o no. Tú tienes derecho a tener tu fe. Y ten fe en lo que tú quieras, ¿sí? Pero ten la capacidad, como dije en el capítulo de Misticismo en Filosofía, los invito a escucharlo, entender para creer, creer para entender. Claro, si el mito es un invento o no es un invento, eso lo dirá tu fe, ¿sí? Yo hablaré desde la utilidad social que tuvo la Virgen, sea el mito falso o no. Aquí si el mito es falso o no es irrelevante. Aquí venimos a analizar lo que pasó con la guadalupana después de su aparición o después de su aparición en la conciencia colectiva de Nueva España. Total, ¿se utilizó como instrumento para la dominación cultural? Sí.
No se puede obviar eso, ¿sí? Al ver una virgen como nosotros, una virgen morena, una virgen pues que se parece a nosotros, una virgen que es de nuestra, ¿sí? Que nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre, que es nuestra protectora. Ojo al dato, pero es un dato bien curioso. Todas las vírgenes tienen advocaciones y también los santos, ¿no? El santo de la comedia, el santo de los viajeros, el santo de lo que quieras. Hay santos hasta hay santos para la esclerosis múltiple, o sea, imagínate. ¿Qué pasa entonces? Que la Virgen tiene estas advocaciones, una muy importante, que es la santa o la advocación de las pandemias y de las plagas. Claro que sabemos que muchos de los indígenas mexicanos murieron por la viruela que trajeron los españoles. Y supuestamente después de este evento, la advocación a las plagas o a las pestes, o a las pandemias, para que me entiendan, es la Virgen de Guadalupe. No sé si alguien se acordó de eso durante el COVID-19, pero pues ahí está, ¿no? O sea, dato curioso, ¿no? Bueno, total. Se usó para dominación espiritual, por supuesto, no podemos negarlo. Después pasamos un salto de 300 años a casi la independencia y a lo que pasó con Fray Servando Teresa de Mier, cosa que dije en un video, si quieren volver a esa parte. Pero en uno de los aniversarios de la aparición guadalupana, en la Basílica de Guadalupe, estaban pues virreyes y arzobispos y demás. Para más detalles, vean ese video, el video que hice sobre Servando Teresa de Mier, aquel que encendió la chispa. Ahí está ese video, ese programa. Pues básicamente dice que pues los decían los españoles, que los indígenas eran unos salvajes, adorábamos a serpientes y quitábamos corazones. Y nos trajeron a nosotros la religión, la civilización, para dar un sentido de mexicanidad más importante del que ya teníamos con la Virgen, que dijeron que nos la trajeron los españoles. Pues dijo Servando Teresa de Mier, un fraile dominico, dijo, pues ¿qué creen que naranjas, Padre Santo? La Virgen aquí estaba. Dijo un argumento medio extraño que no me gusta de repetir, el de Santo Tomé y demás, pero dice que la Virgen ya era de aquí, la Virgen ya estaba aquí desde antes de que llegaran los españoles. Dijo lo que yo dije ahorita, que la Virgen se apareció, pensaron que era Tonantzin, pero no, era la Virgen, sí, porque no lo conocían los indígenas. Da que la Virgen es nuestra, no nos trajeron ni madres y no hay nada más mexicano que la Virgen de Guadalupe. Esa Virgen es nuestra, nadie nos la trajo, es mexicana y es nuestra. Y representa lo que somos nosotros como mexicanos, como mestizos, como personas que fuimos hijos de indígenas y de conquistadores. Representa el choque de mundos, representa todo lo que ya dije. Lo dijo Servando Teresa de Mier en la Basílica, con el virrey y el arzobispo allí. Claramente creo que lo exiliaron después de esto a Servando. Pero ese es el punto. Encendió la chispa. ¿Qué pasa después? Pues volvemos a 1810. Miguel Hidalgo y Costilla, a falta de una mejor bandera y pues por la premura del momento, sabemos que el movimiento iba a ser el 10 de octubre, lo tuvieron que adelantar porque motivos de que los cacharon y demás. Total que después de arengar a la gente en Dolores Hidalgo y decirles que mueran los cachupines y muera el mal gobierno, envió Fernando VII, pues agarra a la Virgen de Guadalupe como estandarte de su movimiento insurgente. Y empieza a pelear por la independencia, sabemos que fue por la restauración de Fernando VII y por la ida del gobierno francés. Yo lo dije en mi video de Secretos Cristeros, si lo quieres verlo, está muy padre. Total que la Virgen se volvió el estandarte de esta nueva corriente criollista que iba por la independencia. Más adelante, Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, hablaba de la religión católica como la única y como la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos más importantes de este movimiento insurgente. No lo dejaron atrás. ¿Qué pasa después? José Ramón Fernández y Félix, en una batalla, que no sé si mal recuerdo, en Veracruz, hace un acto de heroísmo y va con Morelos lo felicita, dice que es un chingón. Ese señor José Ramón Fernández y Félix decide cambiarse el nombre a Guadalupe por la Virgen y a Victoria, porque pues él creía que iban a ir por la victoria. Se burló de él un amigo suyo y dijo, yo quiero llamarme Américo Triunfo por esto, pues, una burla de este señor, creo que si no mal recuerdo era, ese fue su nombre. Bueno, no es importante. Bueno, vemos la importancia de la Virgen de Guadalupe en el acontecer social
y político del nacimiento de México como nación. Guadalupe Victoria pasaría a ser el primer presidente de México, nada más y nada menos. Había una sociedad secreta durante la época de la independencia llamada los Guadalupes, que bajo su cobijo, gente como Mariana Matamoros, gente como todos los morelistas, Mariana Matamoros, Vicente Guerrero, Juana Álvarez, Nicolás Bravo, obviamente Guadalupe Victoria, todos, Vicente Guerrero, todos los que tú quieras eran de orden de los Guadalupes. Se entera pues entonces Calleja, que era el virrey en ese entonces, que también era guadalupano, que después se lleva su pintura de la Virgen de Guadalupe a su casa en Valencia y allá muere con ella. Calleja se entera y también generales realistas de aquellos tiempos y deciden pues fusilar a la Virgen de Guadalupe por apoyar a los insurgentes. De eso se entera Mariana Matamoros y se enoja, por eso entra a la Guerra de Independencia, Mariana Matamoros en su momento, y también decide fusilar a la Virgen de los Remedios, que sería la Virgen que enarbolaría los valores de la hispanidad, ¿va? Esto en la parte independentista. Una vez acabado la Guerra de Independencia, sabemos que llega Iturbide y su imperio, y el primer presidente es Guadalupe Victoria, ¿va? La parte de la Virgen de Guadalupe sigue siendo importante, muy, muy, muy importante. Porque pues el primer presidente se llama Guadalupe, Dios mío, y él eligió el nombre y ni siquiera se lo pusieron. Esto en esta parte. Siguiendo adelante, en 1824, la Virgen, en esta primera constitución, fue reconocida como patrona de México, fortaleciendo la relación entre Iglesia y Estado. En las intervenciones extranjeras de México, en cuanto a la guerra de Estados Unidos, se usó su imagen para movilizar las tropas y mantener la moral alta. En la Revolución Mexicana, grupos revolucionarios, de Emiliano Zapata llevaban consigo imágenes de la Virgen de Guadalupe. Su devoción unificaba a los campesinos y soldados, quienes creían que los protegía en batalla. Una vez más, ¿quién es quien toma a la Virgen de Guadalupe como estandarte? Pues la gente del pueblo raso, ¿verdad? Durante la Guerra Cristera, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, también se usó la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte junto con el Cristo Rey. Y en el arte, artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco reinterpretaron a la Virgen de Guadalupe como símbolo de lucha social y liberación en sus murales, dándole su lugar prominente en el arte mexicano. Ya en el siglo XXI, la Basílica de Guadalupe fue construida, la nueva, en 1971 y recibe millones de peregrinos cada año. Obviamente la gente va y pide su milagro. Es uno de los santuarios católicos más visitados del mundo, con el Cristo Redentor y el Vaticano. La Basílica de la Guadalupana es de las más visitadas en el mundo y de las que más dinero les deja a la iglesia. El 12 de diciembre es una fiesta nacional, como ya dije, y la devoción de la Virgen se ha extendido más allá de México. Ha sido venerada en América Latina, Estados Unidos y Europa. Esto ya en la parte, ya para finalizar sobre la influencia de la Virgen de Guadalupe, una de las cosas que también quiero hablar es durante la guerra de Estados Unidos, ya para acabar, el Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Por qué se llama Guadalupe Hidalgo? Porque fue firmado en la Basílica de Guadalupe, o la Villa de Guadalupe, allá arriba en el Tepeyac. Porque cuando llegaron los gringos a Ciudad de México, la gente del pueblo, la gente de las calles andaba matando a gringos. Y el clero les dio asilo para que ya no los estuvieran matando a los soldados en las calles. Y ahí es donde se firma el tratado infame, donde perdemos la mitad del territorio mexicano a mano de los amigos gringos. Un dato de color. Otra cosa en la que podemos hablar de la Virgen de Guadalupe, ya para terminar, es que su influencia como unificadora del pueblo mexicano es innegable. Y ya hablamos de que si el milagro es verdad o no, pues mira, cada quien se atribuye la pintura de la Virgen de Guadalupe, la imagen, haberla pintado, a un pintor mestizo llamado Marcos Zipac de Aquino, por ahí del siglo XVI. Él la pintó. Es imposible que un ayate hecho por hilos de maguey haya durado por más de 500 años. Obviamente podemos pensar que si bien el ayate original es milagroso, si quieren pensar eso, ¿sí? Pero el que está ahorita en la basílica
no es ese. Es muy seguro pensar que es la pintura hecha sobre un lienzo más o menos decente por Marcos Zipac de Aquino, que la Virgen de Guadalupe, si quieren confirmarlo, está moldeada en su imagen a base de la Virgen de Extremadura de allá de España, que es la otra Virgen morena. Digamos que se parecen mucho, ¿sí? Sí, si bien se pareció la Virgen o no, fue utilizada primero como un instrumento para poder colonizarnos espiritualmente, colonizar a los mexicanos y dejar nuestra religión anterior e irnos por la religión nueva, nos ayudó a aceptarla, pero después la tomamos como propia y nos ayudó inclusive a ser el estandarte y la cara del movimiento de independencia. Para terminar, les dejo un poema sacado del libro de Antonio Ibargüengoitia, Suma Filosofía Mexicana. Aquí están los señores, los que gobiernan, los que llevan. Tienen a su cargo el mundo entero. Es ya bastante que hayamos perdido, que nos haya quitado, que nos haya impedido nuestro gobierno. Sin el mismo permaneceremos, solo seremos prisioneros. Haced con nosotros lo que queráis. Esto es lo que respondemos, lo que contestamos. A vuestro aliento, a vuestra palabra, oh señores nuestros. Se refiere a la religión perdida que nos quitaron para imponer una religión católica. No voy a hablar más del tema, pero como dije ya, y para reiterar mi conclusión, leyenda sea cierto o no, la Virgen de Guadalupe fue utilizada en sentido original para ayudar a la conquista espiritual del pueblo mesoamericano, mexicano. ¿Sí? Después la tomaremos como cosa nuestra, la apropiaremos completamente y diremos que la Virgen de Guadalupe es el epítome, el ícono más importante de la mexicanidad. El hecho de que tenemos una patrona que se ve como nosotros y que intercede por nosotros, que es una combinación de las herencias prehispánicas y de las herencias de los conquistadores españoles para dar vida a algo nuevo. ¿Qué es lo que México es al final del día? Algo nuevo, algo diferente, algo que creció del choque de dos culturas y que ahora es algo diferente por sí mismo. Ya no somos mesoamericanos, ya no somos prehispánicos, pero ya no somos españoles. Somos algo nuevo, algo diferente, algo importante, algo que llamó la atención de la vieja guardia como el Vaticano, como los papas, y que tomaron la molestia de llamarse a sí mismos guadalupanos. Y el hecho de que la Virgen de Guadalupe sea tan importante en todo el mundo es que México es importante para todo el mundo, que México ha dejado su huella en todo el mundo y que este símbolo, que es la Virgen, nos ha llevado a ser conocidos en todas partes del globo en las que se habla español, en las que no se habla español y en donde se es cristiano y donde no también. Demuestra la importancia del mexicano en el mundo y que no se nos olvide. Somos un pueblo orgulloso, importante y original. Y la Virgen representa todo eso. Esto fue El Cerdo en el Lodo. Síganme en todas las redes. Cómprenme un café en Buy Me a Coffee, / Cerdo en el Lodo. Y nos estamos viendo. Síganme y pasen el programa a todos los demás. Hasta luego.